Estamos en guerra, el mundo está en guerra, Argentina se salvará. Hoy me quiero desburrar, lo quiero usar al gran politólogo y analista internacional Álvaro Sicarelli para preguntarle todas esas dudas que tengo y que vos también tenés del otro lado. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. En un momento de gran tribulación a escala mundial. Estamos en un mundo que se debate la posibilidad de dar un salto cuasi mortal, una conflagración que podría ser total. Y que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la última conflagración total, global, multiestatal, donde además se disputaban modelos, ¿no? Modelos de sociedad, modelo de economía, modelo de política, que después, si bien se profundizó en la Guerra Fría, nunca se volvió a una guerra en la escala que se conoció en esa época. Estamos hoy en la posibilidad de una misma, pero con un dato que no había en la Segunda Guerra Mundial: la existencia de un arsenal nuclear estratégico capaz de asegurar la destrucción de todos los contendientes que las usaran. Y la destrucción de todos los contendientes va a implicar en lo que se conoce como el fallout, o sea, el día después del uso de las armas nucleares a gran escala, de la extinción de la especie humana tal como lo conocemos. Antes de arrancar este especial, cuando estábamos buscando el título, vos entre risas dijiste: ¿Tercera guerra lo afirmás? Y muchos medios están titulando así. Ahora, los medios titulan de tantas formas y dicen tantas cosas. ¿Vos cómo titularías esto? Nosotros le pusimos historias y secretos de esta confrontación, de esta guerra. ¿Por qué se llega a esta situación? Ajá. ¿Por qué llegamos a esta situación? Antes que nada, podríamos decir que muchos medios de comunicación, mientras ponen a analistas... Esto es el gran meme. El gran meme es ese señor que está con la tacita, que arranca diciendo: ayer fui experto en cónclaves papales, ahora soy experto en estrategia y disuasión nuclear. No, yo diría que cuando los ponen a esos expertos, atrás se escuche de fondo el... porque es como un pase de circo, ¿no? Todo el mundo habla. Yo le dediqué 35 páginas a mi próximo libro, a la cuestión de la estrategia y la disuasión nuclear como elemento, casi te diría, vertebral de todas las políticas y estrategias militares de las grandes potencias y superpotencias. Lo escribí hace 2 años. Ahora, parece que va a ser bastante actual. Y sin embargo, estamos escuchando a la gente hablar de misiles, de vectores misilísticos, de una liviandad que... pareciera que no recuerdan que tienen la responsabilidad de informar al público y, por sobre todas las cosas, no alertar innecesariamente o no generar una paranoia y un temor, más cuando no todo el mundo tiene la obligación de ser un experto en la materia. Y cuando se mezcla la realidad con tanta ciencia ficción. Claro, que la ciencia ficción está buena como lo que es ficción especulativa, que también puede ser, digamos, de anticipación, puede prealertar de lo que puede venirse. Ahora... cuando estamos en la realidad, nos tenemos que comportar serios. Y no llegamos a esta situación entre el Estado de Israel y el régimen islamista de Irán de la nada, no sale de un repollo. Y que curiosamente, los hoy archienemigos, aquellos que, por lo menos del lado de Irán, no soportan ni siquiera la propia existencia y la sola existencia del Estado de Israel, porque en realidad ni siquiera soportan la sola existencia del pueblo judío, y un Estado de Israel que se viene bancando hace décadas la acción indirecta, ahora podemos hablar a través de lo que llaman grupos de aproximación, para intentar desbaratar al propio Estado por parte de Irán, que ya es como haces vos cuando haces el gesto a lo Franchella, ¿no? Los huevos hinchados, y ahora, ¿sabes qué? Vas a hacer un gran estacionamiento en la zona. Pero esto no siempre fue así. Y como este es un programa y una producción de primer orden, tenemos imágenes que nos van a orientar. A ver... Bien, ¿a quién tenemos ahí la imagen? Ahí tenemos con esa presencia claramente imperial. Era un príncipe. Es un emperador. Bien, es un emperador. El Mohamed Reza Pahlavi, mucho más conocido como el Shah. Sí. Mohamed Reza Pahlavi de Persia. Bien. Nombre histórico, nombre milenario, nombre que representa la auténtica cultura fundacional de lo que hoy se llama Irán, y que cuyo régimen aborrece y sistemáticamente desde el año 1979 viene destruyendo esa milenaria cultura que admiró a grandes conquistadores por su esplendor, e incluso, la cultura persa estamos hablando, por su, te diría, capacidad de estar a la avanzada que otras civilizaciones. Mohamed Reza Pahlavi, el último monarca, último emperador, último líder monárquico de Persia.
¿Él ejerció el poder hasta qué año? Sucediendo hasta 1979, que surge Bien. la Revolución Islámica, sucede a su padre luego de la Segunda Guerra Mundial Bien. e inicia un proceso de occidentalización de Persia que tenía un costado de mixtura. Por un lado es mantener las tradiciones históricas persas milenarias, por otro lado reconocer que por diversos factores la mayoría de la población persa era de fe islámica y de fe islámica chiita, y por otro lado, entender que tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo, primero hubo un bloque ganador, los aliados, ingleses, franceses, norteamericanos y soviéticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos, y hubo un parteaguas, y se estaba o del lado del mundo capitalista o del lado del mundo comunista soviético. Estás del lado alineado a Washington o alineado a Moscú. Y este hombre, que además había sido educado en Europa Occidental, dato no menor, no solo era un hombre que estaba atento a lo que pasaba en el mundo que lo rodeaba y comprendía el resultado de la Segunda Guerra Mundial, sino que además tenía mucho conocimiento sobre el principal recurso que le daba poder real a Irán, que es ¿cuál? El petróleo. Y dijo: ¿a quién voy a proveer? ¿Quién va a ser mi principal comprador? Que además, en un toma y daca, en un ida y vuelta, en un proceso de alineamiento no automático, pero sí estratégico, donde la base es: yo te doy, a cambio de que vos me brindes aquello que resuelva las cuestiones vitales y las cuestiones relativas a mis intereses nacionales. Porque viste que estamos hablando mucho de esto si nos alineamos solo por ideología o nos alineamos... Y ahí quiero hacer un punto a todos los que están viendo, que veo que están haciendo un montón de comentarios en el chat. Yo no veo nada. No los hagan en el chat, manden audios. Claro, va a ser mejor. Que después que Álvaro termine de explicar toda la historia, porque la idea es que ustedes entiendan esto, así no hablamos por boca de jarro, como hacen en los grandes medios de comunicación, es entender el contexto y la historia de este conflicto. Luego ustedes hacen las preguntas y Álvaro, en el tiempo que tenga, va a ir respondiendo a algunas. Gracias. Bien, entonces estábamos con el emperador. Entonces, Mohammad Reza Pahlavi empieza e inicia un proceso de reformas que modernizan la economía, que modernizan también las estructuras institucionales de Persia, eliminando algunos resabios del feudalismo persa, e intenta un proceso pleno de democratización que claramente terminó trunco porque indefectiblemente el Shah de Persia no era un líder democrático como podemos entender a nuestros líderes políticos en Occidente, que entienden que su legitimidad de origen surge por el voto de la ciudadanía, que además eso le da un marco de legalidad al poder momentáneo que va a disponer. Estamos acá hablando de un hombre que ha recibido de su padre la corona y el trono y que es el jefe de Estado. Exactamente. Entonces, claramente el Shah no era Gandhi, no era Felipe González, no era Ronald Reagan, que forma parte de un partido político, se presentó a elecciones, lo ganó, terminó su mandato y se fue. Un hombre con otra visión. Y además estamos hablando de 1946-47. Ahora, aclaro esto porque muchos dicen, no, que antes de la Revolución Islámica había una dictadura. Hubo un momento de mayor democratización del reinado del Shah y hubo, en los últimos años, un momento donde hubo más visos autoritarios. Pero lo que les puedo asegurar que en ningún momento se comparaba con lo que vino después. Con lo que vino después. Claro. Y se puede ver claramente que ahora yo lamento, no pedí imágenes de eso es un error mío, de mostrar, se podría ver en algún video, lo que era la Irán previo a la revolución, pero se está viendo se está viendo previo a la revolución, la gente lo puede buscar, hasta el mismísimo Frank Sinatra cantando, con mujeres con una completa libertad, que parecen imágenes sacadas de la Argentina de la década del 70. Totalmente, pero hablamos de Frank Sinatra y podríamos nombrar infinidad de artistas, cantantes, cantantes, aparte, artistas plásticos. Mujeres en las playas, familias divirtiéndose. Mujeres no quizás con la micro bikini de ahora, pero mostrando totalmente las piernas. Sí. Sin tener que estar caminando 3 pasos atrás del marido, sin tener que estar pidiéndole permiso a su padre o a sus hermanos para poder siquiera terminar la educación primaria. O sea, había mujeres en Irán que empezaban y terminaban carreras universitarias de todo tipo, sociales, científicas, tecnológicas, humanitarias, la que sea. Bueno,
en el medio, obviamente, él ya entraba en conflicto con sectores que no querían que hubiera monarquía, como le pasa a cualquier régimen político. Te iba a preguntar el acercamiento de él hacia Inglaterra. Mucho se dijo, para desprestigiarlo, gobernaba para Inglaterra. Porque en realidad siempre se planteó que al momento de... Ya también obviamente la propia familia Pahlavi fue apoyada por Francia y por el Reino Unido para destronar a los anteriores monarcas e instalarse como la dinastía gobernante. Pero si vamos a eso, no queda en pie... digamos, no quedan gobiernos argentinos. que no queda en pie nadie sobre quién fue apoyado por otra potencia extranjera. Pero a mí parece que eso tampoco tiene relevancia acá. No tiene como... Entonces sigamos. Él intenta cambiar. Claro. Y en 1948 sucede algo, un hecho geopolítico importantísimo, que es que en Medio Oriente, luego de milenios de historia y de siglos de reclamo por parte del pueblo judío, se constituye una entidad político-administrativa, institucional, con una economía que ya venía siendo bastante pujante, que fue el Estado, y es el Estado de Israel. Y obviamente eso marca también un parteaguas en la zona de Medio Oriente, principalmente teniendo en cuenta que alrededor del Estado de Israel, un Estado que es minúsculo cuando uno lo mira en términos de geografía y en términos de espacio territorial soberano en comparación con incluso países chicos de Medio Oriente como Siria y Líbano, obviamente movió el tablero porque no cayó muy en gracia a regímenes en Medio Oriente que eran históricamente ya no potencialmente anti-israelíes, eran fuertemente anti-judíos. Claro. ¿Por qué? Porque habían sido incluso regímenes que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus muftíes, muchos de sus jeques, muchos de sus líderes políticos y religiosos, caciques algunos, habían apoyado a Adolf Hitler y a su proyecto nazifascista, porque los unía obviamente su aversión contra los judíos. ¿Y quién surge como líder de este nuevo Estado judío, pero que contempló desde su fundación la integración con los islámicos, los cristianos y hasta los no creyentes que estuvieron en ese territorio? Una figura que pasó a transformarse en legendaria, que era David Ben Gurión. David Ben Gurión fue el primer ministro. Es el hombre que estamos viendo. Que estamos viendo ahora, el primer ministro del Estado de Israel. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque pocos años después de la conformación del Estado de Israel y tras Israel haber ganado la guerra de independencia, ¿por qué digo la guerra de independencia? Porque se soslaya que al momento de declararse el Estado de Israel, las 5 naciones que rodeaban al Estado de Israel le declaran inmediatamente la guerra con la búsqueda de no permitirle que dure ni un suspiro como un Estado independiente, y el Estado de Israel, curiosamente, no con el apoyo de Estados Unidos, no con el apoyo de las grandes potencias occidentales, sino con el apoyo de pequeños países, incluido Checoslovaquia, en ese momento, que le enviaba armamento, los reventó a los árabes en la guerra de independencia. Un Estado recién nacido los hizo moco. Dicho sea de paso, tuvieron la oportunidad ya de quedarse hasta con territorio de muchos de los países que los rodeaban, en el caso de Siria, en el caso de Jordania, que después sí se lo quedaron cuando les vuelven a agarrar en la guerra de los 6 días. Pero lo curioso de esto es que uno pensaría, después de una guerra de independencia, ¿qué buscaría David Ben Gurión? Armar un Estado para hacer mierda a sus antiguos adversarios. Y sin embargo, David Ben Gurión aplica una estrategia que se conoció como la diplomacia de la periferia. ¿Cómo es eso? La diplomacia de la periferia buscaba que el nuevo Estado de Israel, el jovencísimo Estado de Israel, tuviera relaciones muy cercanas, muy amistosas y cooperativas en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo científico, tecnológico, con las naciones no árabes de Medio Oriente, pero aunque no árabes, sí eran islámicas. En especial 2, que son las más importantes de la zona: Persia y Turquía. Dicho sea de paso, recordemos que Turquía, años después, forma parte de la OTAN. Se transforma en un aliado de Occidente. Pero luego a esa estrategia de diplomacia de la periferia le agrega una diplomacia de buena vecindad, principalmente con el Estado con el que comparte Estado árabe con el que comparte mayor frontera, que es el reino hachemita de Jordania. ¿Qué quiero hablar con
con esto. ¿David Ben Gurión era perfecto? No. ¿David Ben Gurión era un santo? O sea, que decir, ¿era Gandhi, entre comillas? No. ¿David Ben Gurión tenía ambiciones? Sí. ¿David Ben Gurión quería, por sobre todas las cosas, defender los intereses de su Estado? Sí. ¿Primaba los intereses de los judíos por el de los árabes? Sí. Ahora, lo que no quería David Ben Gurión, que eso estuviera a costa de estar en guerra sistemáticamente con sus vecinos. Claro. Y no con sus vecinos tampoco, sino con otras naciones islámicas con las que podría tener buena relación. Por eso, ese señor que estamos viendo en pantalla con el anterior tuvieron un vínculo estratégico, que es decir, el imperio persa, el Estado imperial persa y el Estado de Israel tuvieron un vínculo económico, político y cultural muy estrecho. Pareciera algo como impensable con lo que estamos viendo ahora, donde estas dos naciones están literalmente bombardeando y están bueno, está ganando, ¿no? Obviamente, en comparación, el Estado de Israel con el ataque que hace directo contra las instalaciones y las infraestructuras estratégicas de Irán. Pero pensemos que si Israel no hubiera invertido lo que invierte en su sistema defensivo, pero también en su capacidad ofensiva, no sé si estaríamos hablando de este tipo de relación proporcional que se plantea ahora. Dime. Teníamos ahí unas imágenes que a mí me encantó que veamos antes sobre Irán. No sé si me estoy adelantando. Bueno, pues pasa que yo cometí el error de no mostrar. No, pero... Volvemos a recordar, estamos hablando de un Estado persa, de un Estado, una monarquía, repito, con visos autoritarios, donde, aún a pesar de ello, los ciudadanos de ese país, y si quieren, las minorías de ese país, y si quieren, las mujeres de ese país, gozaban de una libertad en términos de disposición de su propiedad, de sus decisiones y de su cuerpo, casi similar a la que las mujeres y las minorías gozan en Europa occidental. ¿Un día qué pasó? No es que hasta que obviamente empieza a transformarse también persa en parte del teatro de operaciones de la Guerra Fría. Bien. Y obviamente el petróleo persa empieza a ser un elemento de disputa entre las dos superpotencias de pugna en ese momento, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y si hay algo que caracterizó muy bien a la Unión Soviética en torno a tener una inteligencia finísima para identificar a los idiotas útiles, es que sabía perfectamente que si alguien podía llevar al poder a un régimen, sin importar que fuera comunista o islámico, pero que fuera de por sí anti-Shah y que corriera el eje de Persia, de Occidente, hacia la Unión Soviética, era la izquierda pelotuda, la izquierda infame. ¿Tenemos imágenes? Que Vamos por estaba favor con las imágenes. Repartida en Occidente, porque como siempre, a que no sabemos dónde estaba viviendo el líder del movimiento islamista chiísta anti-Shah de Persia, anti-monarquía persa y anti-Occidente. ¿Estaba viviendo en Cuba? No. ¿Estaba viviendo en Corea del Norte? No. ¿Estaba viviendo en la Berlín Oriental? No. Siquiera en Moscú, ponele en un palacio del Kremlin. ¿Puede ser? ¿No? No. ¿Dónde? Estaba viviendo ¿En Estados Unidos? en París. Porque si hay algo que caracteriza a los franceses cuando quieren, es que pueden ser bien zurdo, rojo, y tener bien acá pegadito en el pecho el cartelito de el enemigo de mi enemigo es que mi amigo. Y obviamente podemos poner una imagen maravillosa de ese ser que cuando uno lo miraba inspira una paz. Ese señor de barba blanca que está ¿De quién saludando. estamos hablando para que lo voy a aquellos jóvenes que no saben? Pero miremoslo, uno mira y dice, ese señor es un señor que debe amar al colectivo LGBT, ¿no? Uno lo mira. Mucha paz en los rostros que lo acompañan. En lo de alrededor. Pero vos mirá, ¿no? Vos mirá, el que está ahí, ¿no? Señor. Pará, hay algo interesante de esta foto. Vos mirá quiénes están con el señor que saluda y quiénes son los que están abajo. Porque hay una marca de diferencia. Los que están con él, te das cuenta que tienen túnicas. Sí, efectivamente. ¿No? Y tienen atributos que es propio de los clérigos chiitas, que es propio de los religiosos, que es propio de los extremistas, de los que viven en la ortodoxia coránica chiita. Quiere decir, los que comúnmente deciden qué es bueno y qué es malo, los que van a tomar la decisión si sos pecador o no, los que creen que ellos solo interpretan la ley y no hay ley más arriba que la ley del Corán. Claro. Mientras que los que están abajo están todos vestidos como occidentales. Claro. Porque la gran posibilidad que los que están abajo mayoritariamente sean gente de izquierda, antiimperialista, antinorteamericana,
antioccidente y pro Unión Soviética, que creyeron que ese viejito versión Gandalf con el turbante negro y lo que estaban atrás era un viejo boludo que lo iban a usar para levantar a las masas islámicas de Irán para que esas masas depositaran en el poder un régimen laico y prosoviético. Claro, justo a ellos, que eran fanáticos religiosos. Con esa carita, esos que ves atrás. Pero tenemos la otra imagen donde aparece el cartel del señor. Ahí está, vos fíjate, esta no es de abajo. Claro, ahí está. Vos mira, ¿vos ves alguno con turbante abajo? No, me recuerda a una manifestación. Y gente joven, vos fíjate, ¿no? Sí, los tiempos no cambian. En París, cuando se inicia la revolución, porque el viejo llegó cuando la cosa estaba resuelta, sí. En París, la extrema izquierda parisina, que todavía en el centro de París, lo fueron a buscar, hombres y mujeres, y lo levantaron en andas, en Champs-Élysées. Ahí tenemos. No, eso ya se enteran. No, pero miremos la imagen. Miremos la imagen, eso es la revolución. Mirá el muchachito de barba que sostiene el cuadro pelo líder. largo. Tranquilamente un retrasado palermitano en Capital Federal. Ese flequillo de pelo largo, imagínate para no un islámico. Que hoy debe ser un forro que no vive ahí. Si no lo mataron. Claro. Porque, ¿qué pasa comúnmente con esto? A la izquierda decían, pues yo no nombré a este señor, ¿no? Ese señor es Ruhollah Khomeini, cuyo título es el de Ayatollah, que significa algo así como el que mejor interpreta a Alá. El intérprete de Alá. Nadie va, ¿no? Él está por arriba de todo. Como un papa infalible, místico. Claro. Entonces, este señor en París era levantado por mujeres que el mayo de francés del 68 pelaban las tetas. No, quiero abortar. No, pues estas pelotas existen en todas las épocas. ¿No? O sea, está la misma mina y estaban atrás. Ayatollah, por los pobres, por los países. Los tiempos no cambian. No cambian, porque la imbecilidad no cambia, es permanente. Entonces, llega la gran revolución y lo instalan en el poder. Se lo quiso primero el Ayatollah Khomeini. Dijo que todo movimiento político de raíz occidental, sin importar fuera de derecha o de izquierda, todo movimiento social que defendiera intereses de sector o de grupos, todo movimiento, el que vos quieras, cultural, que buscara una igualdad, que junto con todo lo anterior no estuviera siquiera una línea contemplada en el Corán, era enemigo de la revolución y tenía que ser exterminado. ¿Y sabes qué pasó? Fueron perdonados masivamente cientos y cientos de altos funcionarios militares de los servicios de inteligencia del Shah e incluso empresarios que se habían opuesto a la revolución islámica cuando fueron fusilados masivamente, llevados al confinamiento político o al exilio, principalmente los militantes políticos de los grupos de izquierda y los grupos sindicales que los llevaban al poder. Todos esos pelotudos que vemos ahí. Exactamente. ¿Por qué? No, acá no caben ustedes. Imagínense imagínense el Ayatollah Khomeini recién llegado de Teherán y le viene uno y le dice, Ayatollah, no, necesitamos un ministerio de igualdad y diversidad. ¿Qué hacemos con los compañeros que le gustan los nenes y las compañeras que le gustan las nenas? Alá te lo va a explicar. Vaya y rinda cuentas con Alá. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque obviamente, y esto no es menor, cuando cambia el régimen, comúnmente ¿qué cambia también? ¿Qué cambia? La política exterior. Entonces se imaginan que el Ayatollah Khomeini, que creía fervientemente, porque así se lo plantea el Corán, que judíos, cristianos, ateos, homosexuales, liberales, comunistas son de derecha, infieles, que si no aceptan la conversión, la yahada, que es la conversión al Islam, no merecen un lugar en la comunidad islámica chiita de Irán, te imaginarás, el propio Estado de Israel, que además era ya en ese momento un fuerte socio de Estados Unidos, que era el sostén político y económico del Shah, y el que le había permitido al Shah salir de Persia y permitirle un exilio, que obviamente nunca más pudo retornar, pero que evitó que lo fusilaran a todos como los Romanov en la Revolución Rusa. Entonces te imaginas que el Ayatollah
Khomeini empezó con... Nosotros nos reímos cuando lo vemos a Sacha Baron Cohen haciendo del dictador ese árabe que nunca me acuerdo, Aladdin, y después está Borat también. Los dos dicen lo mismo, que se la pasan, dicen Dead to America, Dead to Israel. Dicen muerta América, muerta Israel, se transformó en un mantra. Porque además es parte de la construcción de los relatos totalitarios de tener un enemigo bien marcado y culpar de todas las desgracias, producto de la mala gestión y las malas decisiones del propio dictador, a esas potencias para nunca hacerse cargo. Y ahí vino la desgracia. Y ahí vino, digamos, la ruptura total. A tal punto que se dicen que hubo magnicidios en Medio Oriente que fueron responsabilidad de la Ayatollah Khomeini para evitar que, mirá cómo se repite la historia, para evitar que, ¿por qué fue asesinado Sadat, presidente de Egipto que logró la normalización plena de las relaciones entre Egipto e Israel? ¿Por qué fueron asesinados un montón de líderes pro-occidentales y pro-amistad con Israel en Siria y en Líbano por parte de grupos terroristas chiitas? Porque justamente lo que se busca es impedir que esos acuerdos, que esa normalización diplomática, que esa cooperación comercial y cultural entre Israel lleguen a buen puerto, claro. Y ahí se acaban los quilombos. Porque sabemos muy bien que el antónimo de guerra no es paz, el antónimo de guerra es comercio. Tal cual. Entonces hay que aclararlo. ¿Qué pasó el 7 de octubre en Israel? Además de ese infame e inmundo e imperdonable atentado terrorista masivo de Hamas violando la soberanía del territorio israelí y asesinando a civiles. Aparte de eso, ¿qué fue? Fue ponerle un stop al avance de los que se denominados acuerdos de Abraham, que era la normalización de mínima científica, cultural y comercial entre Israel y las naciones árabes del Golfo Pérsico, que son además enemigas de Irán. Yo te quiero empezar a hacer un par de preguntas. Muchas veces lo que se le cuestiona a Israel es, ¿ustedes se quejan de Hamas ahora? Pero Israel los financió en algún momento. ¿Eso es verdad o mentira? Yo no tengo pruebas materiales. Claro. Yo lo único que sé es que Hamas y Hezbollah... Sí. Porque, a ver, esto viene a colación de Sí. lo que... ¿Qué hace Irán a partir de ese momento? El régimen de los ayatolás. No declara la guerra en términos tradicionales, en términos formales, en términos orgánicos, entre estados. Empieza a realizar o implementar estrategias de guerra irregular, de guerra por aproximación. Y lo hace, en primera instancia, fundando, entrenando y financiando grupos terroristas cuya principal misión en Medio Oriente es la destrucción del Estado de Israel, colapsarlo, por otro lado, asesinar en Medio Oriente a todo líder político, cultural, religioso o empresarial que en su país fomentara el acuerdo y la cooperación con Israel, y por otro lado, atentar contra los principales objetivos estratégicos de las naciones occidentales o del mundo libre aliadas a Israel. Y yo te podría nombrar varios. En el Líbano, Hezbollah, que después deviene un partido político. Yihad Islámica, Palestina y Hamas, que operan dentro de las provincias israelíes de Judea y Samaria, que algunos dan en llamar Palestina. Milicias chiitas en Irak, porque en Irak había, y curiosamente, durante el principio de su régimen, Saddam Hussein no fue un enemigo de Occidente y no fue un enemigo de Israel. Dicho sea de paso, quiero decirles que Israel no estuvo a favor nunca, formalmente, de la invasión norteamericana a Irak, posterior a la de Afganistán. Luego empieza a fomentar grupos y facciones internas en países árabes para que desde ahí ataquen, como si fuera un estado paralelo, a Israel. Lo estamos viendo hoy con los hutíes en Yemen. Entonces, claro, Irán, ¿qué te dice? Nosotros no somos. Yo no tengo ningún misil desde Teherán. Es Hamas, que lo tengo en Gaza. Se reconoce chiita y que se reconoce pro-Irán. No, pero ustedes en realidad los permitieron todo. Eso, yo la prueba material de eso no lo tengo. Y te juro que si yo la tuviera, voy a ser el primero a decir, se mandó un cagadón. Pero la realidad es que desde el minuto 1, Hamas, en su declaración de principio, dice, artículo 1, la razón fundacional de Hamas es la destrucción del Estado de Israel y el exterminio de los judíos. No es una cosa inventada. Teníamos otras imágenes ahí para seguir el hilo, porque después quiero entrar con unas preguntas ya en el plano nacional y de cómo estamos nosotros parados como país ante este conflicto. Tenemos las siguientes imágenes, a ver, veamos. ¿Qué son estas imágenes, Álvaro? Bueno, son imágenes satelitales que muestran diversas instalaciones de tecnología nuclear, claramente para el desarrollo de arsenal nuclear estratégico y de largo alcance en territorio iraní. Supongo que esa es la de Fordow, ¿no? Esa es la de Fordow. Y ahí se puede ver dos cosas. En la imagen superior, que está partida, podemos encontrar, se ven ahí las instalaciones, las casitas, ¿no? Y abajo ya no se Y ve abajo nada. fue bombardeado. ¿Por qué? Porque sigamos con
con las imágenes, junto con Natanz, otras instalaciones, y no sé si tenemos también de Isfahan, ¿no? Ahí no se estaba haciendo investigaciones para curar el cáncer a través de uranio 235. No era el Instituto Marie Curie para hacer medicina nuclear y aportar a la humanidad avances que salvaran, ¿no?, a millones de personas de enfermedades hasta ese momento incurables a través de los átomos. No es la sede de la Fundación Átomos para la Paz. Son instalaciones científico-tecnológicas al servicio del complejo militar industrial iraní, que es un régimen islamista, integrista y terrorista, cuya única misión es crear un arma nuclear. Y yo voy a decir algo para que quede clarito. Quiero que se den cuenta de lo que voy a decir, que va a aparecer. Corea del Norte, ese gordito, que parece que no lo invitaron a la fiesta, ese gordito que, ¿no?, que dicen que a un tío de él lo fusiló con una batería antiaérea y a los poquitos restos que quedaron se los tiró unos perros salvajes. Ese que dicen un montón de cosas, que seguramente son todas ciertas. Ese Kim Jong-un y su régimen tienen hasta los mínimos resortes de autorregulación interna para evitar que si efectivamente Corea del Norte tiene una bomba nuclear o un arma nuclear, lo que sea, no la utilice a mansalva y solo bajo los criterios de iluminación de un líder de carácter religioso. ¿Vos entendés lo que te quiero decir? Es decir, es más peligroso efectivamente que tenga un arma nuclear y los vectores intercontinentales suficientes Irán, que tiene un líder que está por encima de cualquier cosa, pero encima se levanta y dice, me lo dijo Alá. Claro. ¿Se comprende esto? No, porque estamos diciendo, Corea también del Norte tiene, sí, claro, y es un peligro. Pero en los términos reales, es más importante quitarle esa capacidad de producción de armamento nuclear, como también creo que en Natanz, en Fordow y en Isfahan había elementos que pueden asegurar que también había una cadena de producción de armamento bacteriológico. O sea, que no es solamente el nuclear. Lo que busca es destruir. Porque acá es otro dato. El arma nuclear es el arma más poderosa hecha para nunca ser usada, porque es un arma de disuasión. De no amenaza, te metas. Exactamente. Claro. Ahora, ¿vos creés que el régimen islámico chiita de Irán es un régimen que busca disuadir? No, yo creo que busca el exterminio. Pero Porque mucha gente va a estar preguntando que estas instalaciones fueron atacadas en primera instancia por la Fuerza Aérea Israelí y luego en unas instalaciones subterráneas fueron atacadas por este famoso Dorito lo tenemos negro ahí, por favor. volante conocido como el B-2 Spirit, Ahí lo tenemos. que fue la estrella en la operación Martillo de Medianoche, que permitió bombardear instalaciones subterráneas que tenían la característica de estar fuertemente fortificadas, ¿no? Ahora bien, O sea, algunos dirán, en cada uno de esos misiles les hemos dado una pequeña dosis de democracia. ¿hoy cómo está la situación? Bueno, la situación obviamente está en un punto que puede ser de quiebre. O se profundiza la escalada o se inicia un proceso de desescalada. En el medio hay un factor, que vos siempre la repetís, la cancioncita, que es clave. 1, 2, 3, la guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, y lo hace funcionar. Cantaba Nacha Guevara. Brutal, extraordinario. Y que es una gran verdad. Sí, ¿Qué quiero decir con esto? En el medio de este proceso de ataques y contraataques, donde ahora intervino un tercer actor de forma directa, que es los Estados Unidos, donde el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, hoy vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional ruso, dijo que Rusia estaría dispuesta a cederle parte de su arsenal nuclear a Irán para que lo utilizara como elemento disuasorio y con eso replegar a los actores a una mesa de negociación en igualdad de condiciones. Estamos hablando de Israel, Estados Unidos. Exactamente, Rusia le pone eso. Pero acá, ¿quiénes aparecen en el medio? Que es el que los maneja a los dos, a los rusos y a los iraníes. Nuestra querida y ponderada República Popular China, que hasta ahora venía calladita y llamemos a la resolución pacífica. Bueno, hay una gran No. frase que usaban los piratas y aquellos marinos que decía, el problema del mar es cuando está quieto, ¿no? Con China sería parecido. Napoleón decía, no le hagan cosquillas al dragón porque cuando el dragón se despierte el mundo va a temblar, ¿no? O sea, el dragón no siempre está durmiendo, pero también va si la haces, ¿viste?
Te le dan el Es culo como- dos es veces, como- se va a levantar, sí. Pero además tiene una estrategia típica de la tradición imperial china, que es que actúen otros en nombre de nosotros, que actúen otros por nosotros, que los problemas y el trabajo sucio lo hagan otros. Nosotros vamos a ser el fiel de la balanza, el que equilibre la cosa. ¿Y por qué te digo que mientras ahora solo venía diciendo palabras que eran casi clichés, vayamos a negociar, llamemos a la paz, el mundo sin abogado, Lionel Hutz? No, pasó que en el medio, el parlamento, porque hay parlamento en Irán, Sí. porque te diste cuenta que hasta en las peores dictaduras el Congreso Eso existe. Es algo, no lo resigna nadie, ¿eh? No, es una cosa, qué lindo ser diputado. ¿Vos te das cuenta que vos podés ser presidente, primer ministro, monarca, te cuelgan, te mata o algo? A un diputado no le tocan las bolas. Y pasan los artistas, pasan los diputados, pero los diputados están ahí Si no sentaditos. fuera por Homero y por ese Parcenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Quedan los diputados. Exactamente. Y el Congreso, pues algo tiene que estar el Congreso, porque ninguno se iba a proponer para ir ¿no? a la Fuerza Aérea iraní para bombardear Israel propone y aprueba una ley que es la de el cierre sin fecha del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es, ahí está, maravillosamente bien, se encuentra situado entre las costas de, bueno, obviamente Irán y del Sultanato de Omán. Fíjate que el estrecho divide dos golfos, el Golfo Pérsico, donde mayoritariamente Irán tiene una frontera marítima con estados árabes islámicos pero suníes y que están casi todos aliados, exceptuando a Qatar, aliados con Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait. Es una vía marítima crítica porque, y voy a dar los números, al día de hoy el 20% del petróleo mundial pasa por allí junto con el 30% del gas natural licuado. Ahora, ¿por qué yo dije? Se despertaron porque son buenos, porque la paz y la paz mundial, tipo las ¿cómo se llama? Las Miss Mundos. No. Porque ¿quién sería el principal afectado por la interrupción de la libre Amarillo. circulación de estos grandes contenedores de petróleo y de gas natural licuado? La República Popular China, que junto con India y Japón son los principales dependientes de esta inyección a su sistema estratégico energético. Obviamente el posterior sería Europa, pero que en esta se está manteniendo todavía al margen porque no ha recibido directiva estratégica por parte de la OTAN. Entonces, yo acá hice un pequeño informe, digamos, diferentes puntos de lo que puede venir. Punto número uno, la escalada del conflicto. Claramente, si Irán responde con más fuerza e incluso afecta intereses estratégicos directos en territorio o fuera de territorio norteamericano, como ya lo acaba de hacer, bombardeando bases en el Golfo Pérsico de Estados Unidos, en Qatar y creo que fue en Bahrein, ¿no? En Qatar y en Bahrein, que acá habrá que ver qué hacen los emires de Qatar y de Bahrein. ¿Se consideran que fueron bombardeados estados o consideran que las bases militares norteamericanas allí son como territorio, Claro, ¿no? una Es embajada, extraterritorial y consideran que obliga a que otros actores se involucren? Se involucre Siria, se involucre Líbano, se involucre Turquía, se involucre Jordania, se involucre Arabia Saudita y el resto de la nación del globo, tomando partido y ahí ya armándose un frentes bastante parecido a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La segunda es la desescalada, o sea, bajar la tensión y donde el factor económico sea el principal motivo. Y donde China, que es el que utiliza a Rusia y a Irán como pivotes estratégicos de sus intereses en Euroasia y en Medio Oriente, les dice a ambos, está todo muy lindo, pero dejen de romper las pelotas. Entiendo, los yanquis malos, los israelíes, ¿eh? Pero ¿saben qué? Papá, que es el que los sostiene a ustedes política, económica y militarmente en ciertos aspectos, si me cortan el acceso al petróleo y al gas natural licuado, papito ya no los puede acompañar. Y papito les va a tener que soltar la mano y se va a tener que Se lo van a poner... comer crudo los otros. Claro, no se va a poner del lado de los otros, se va a correr de la disputa y ahí lo quiero ver. Otro factor que esto puede generar es lo que llaman factor de disturbio interno, que es la posibilidad de que facciones opositoras, civiles y militares, dentro y fuera de Irán, se coaliguen para favorecer un proceso de caída del actual régimen y la sustitución por otro, sin necesidad de caer en una guerra de cambio de régimen, como por ejemplo sucedió en la guerra de Afganistán y en la guerra de Irak y en la intervención occidental en Libia, que es sacar a uno para poner a otro.
Veremos. Bien, fue un análisis muy interesante y sobre todo un repaso histórico que es necesario para entender estas situaciones, porque si no a veces nos sentamos a hablar de temas creyendo que los que están del otro lado, o uno prepara preguntas de lo que lee en estos temas, y si no lo tenés interiorizado estás opinando sobre el aire. Entonces, dejemos de opinar de cosas que no conocemos. Y también de ver fantasmas, quizás a veces la realidad es más simple de lo que uno cree. Exacto. O los factores de poder son más y están más sencillos y Viste no... que hay mucha teoría de conspiración y todo eso. A veces es mucho más. Y sobre todo más teoría, claro. no de conspiración, pero sí de críticas, hay un gran sector, no solo de argentinos, sino también uno empieza a ver ya en las redes sociales, y acá, ¿por qué quiero tu análisis sobre política internacional? De que militantes y votantes del presidente Javier Milei dicen, yo lo banco al presidente con los cambios estructurales que está haciendo, ya me está hinchando un poco las pelotas, que se la pase más en Israel que en Argentina, o a cambio de qué es tanto apoyo a Israel en un país como el nuestro que básicamente las Fuerzas Armadas no tienen obra social, o sea, con sueldos que son menos de $500. Entonces, mucha gente del otro lado se pregunta, ¿el apoyo del presidente es en su carácter personal? Porque él viste que a veces cuando tuitea no es presidente, no sé, es según un horario y un momento. Second Life. ¿Viste? Claro. O es en un carácter institucional. Y si es en un carácter institucional, vos bien lo dijiste hoy cuando estabas explicando, dijiste, a ver Eduardo, en el plano internacional es yo te doy, ¿qué me das? Acá no es, uno no apoya por onda. Siempre hay un acuerdo detrás. Por supuesto, hay valores compartidos. Obviamente, pero... Hay un alineamiento ideológico en parte, pero estamos, a ver, por lo menos de una perspectiva realista de la política internacional, la defensa de los intereses nacionales tiene que primar a la hora de sellar acuerdos. Y todos los acuerdos, además, son producto de mucho tiempo de trabajo cooperativo en el cual uno se gana la confianza, las partes se ganan confianza entre sí. Ya lo conté varias veces acá, la relación estratégica y de alineamiento automático entre el Estado de Israel y los Estados Unidos de América lleva 65 años de mutua reciprocidad. Yo me transformo en tu hub estratégico en Medio Oriente. Soy la gran muralla que frena el avance del islamismo extremista. Soy además el que favorece que países como Turquía, países como Egipto no peguen el salto a formar parte del coro de naciones extremistas. Y además soy el Estado de una comunidad que en tu país son 6 millones de habitantes, como es en Estados Unidos, te brindo toda esa estabilidad, vos a cambio me transferís, como sucedió en estos 65 años, casi, y actualizado, 700.000 millones de dólares en asistencia civil y militar directa. Ahí tenés un acuerdo. Eso es un acuerdo concreto. Israel fue el segundo país del mundo en firmar en 1985 un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora, ¿Argentina? Bueno, ¿qué siento yo? Sí. Siento que todavía tenemos al año y medio de este gobierno nacional, yo voté, pues yo no voy a negar ahora que no lo voté, ¿viste? Yo lo voté, no solamente lo voté, lo milité. Tiene una orientación, una visión y hasta te diría ciertos aspectos de una estrategia que para la historia y las necesidades de Argentina es correcta. Argentina alineada con el mundo libre. Mundo libre no es solo Occidente. Mundo libre es el Occidente, que Occidente piensen que es desde Canadá a Tierra del Fuego, de Bolivia a Suecia. Eso Occidente, ¿eh? No, porque es amplio Occidente. Sí. Sumado las grandes naciones libres y procapitalistas del mundo. India, Japón, Corea del Sur, si querés agregar también los tigres del Asia, Singapur, más democráticas, menos democráticas, pero que están en un bando. Eso es lo correcto para Argentina, porque ahí se comparten valores, se comparte una visión de futuro y además son muchas de ellas economías muy complementarias a nuestra economía y que además nos pueden servir para iniciar un proceso racional y no turbulento de desanclaje de la economía china, si es que esto es lo que propuso el presidente Milei. Eso como visión, como norte, como estrategia y como todo, perfecto. Ahora, en la ejecución, yo siento que tenemos una política exterior altamente ideologizada y más al servicio de los intereses discursivos y de relato del gobierno nacional que necesariamente de los intereses del país. No en todo. Hay casos puntuales donde ese alineamiento nos ha servido. Y en esto ahí, voy a hacerle un favor al ministro Petri, que el acercamiento
acercamiento de Argentina al programa de cooperación global de la OTAN permitió que, por ejemplo, el Reino Unido nos levante la bolilla negra para que naciones que forman parte de la Alianza Atlántica de la OTAN, como por ejemplo Francia y Dinamarca y otras naciones más, nos puedan vender equipamiento militar, principalmente del poder aeronaval, y hacer intercambio cooperativo de formación militar, que de contar con esa bolilla negra no podríamos recibirlo. Eso significa, hago un alineamiento con la OTAN, pero vos, OTAN, a cambio, levantame la bolilla negra y vendeme equipamiento. Y dame el capital humano que entrene a mis Fuerzas Armadas. ¿Se comprende el toma y daca ahí? Sí. Que es claro y es puntual. Poco, mucho, Ahora menos, bien. más. Ahora, en lo otro, a uno me van a decir, Álvaro, resolvió las cuestiones con el Fondo Monetario porque es amigo de Trump. No sé, viste, hay cosas que a mí no me... Pero bueno, quizás el equivocado soy yo y el carece de una información más reservada soy yo. Y quizás llamó Donald y le dijo a Cristalina, escuchame, vos búlgara el ojete. Dale la plata, mi amigo. Yo igual soy de los que creen que el Fondo Monetario Internacional está más controlado por los europeos, e incluso te diría por los asiáticos, que por los americanos. No así el Banco Mundial, que sí está bastante... y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Lo que se ha hablado todo este fin de semana, un presidente con discurso en contra de Irán, en contra de Irán, en contra de Irán, y también con funcionarios, y este fin de semana Irán dijo, hola, ¿cómo estás? Rafael Grossi, bueno, usted la va a pagar. Para aquellos que no saben, Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es una agencia especializada en la materia de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Un diplomático argentino. Bueno, ahora Irán lo amenazó. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Rafael Grossi no es director de esta agencia porque fue puesto por el gobierno argentino. No. Ni siquiera te diría propuesto, pero es un diplomático Claro. que sufrió mucho la persecución durante el kirchnerismo, pero tiene nacionalidad argentina, ¿no? O sea, no es que representa los intereses de Argentina. Claro, pero a lo que voy yo es, ya tenemos un funcionario argentino amenazado. Nosotros tenemos un historial Estamos en alerta casi naranja en los objetivos vulnerables de sí. Y un presidente que, bueno, le salieron las noticias, Olivo fue amenazado también por Irán. Nosotros ya tenemos atentados acá. Vos como analista internacional, en estos momentos donde nosotros ni pinchamos ni cortamos de esta torta, la tendríamos que ver y de última hacer un llamado a la paz o lo que sea. No sé, por eso te pregunto. ¿No él tendría que bajar el tono de las declaraciones? Al momento en que toda la prueba demuestra que el régimen islamista de Irán fue el responsable de los dos mayores y más violentos atentados terroristas que sufrimos en la Argentina y que además es el factor que pone en vulnerabilidad varias partes de la frontera argentina, principalmente con Brasil y con Paraguay, con la posibilidad de la existencia de células dormidas en esa región, y que además muchos dicen que durante el kirchnerismo y a través de la cooperación que tuvo Irán con Venezuela, elementos iraníes también actuaron en Argentina, como los rusos, para generar desinformación, generar violencia. Uno puede decir que efectivamente al momento en que ese actor que tanto mal nos generó durante tantos años hoy está en jaque, uno es como que tiende a... No sé si yo hubiera dicho la frase que dijo el presidente, que está casi como la misma frase que diría Netanyahu, ¿no? Que es lógico que Netanyahu la diga, porque, como bien decimos, Irán quiere la destrucción del Estado de Israel. Ahora, también hay cosas que no se pueden hacer a medias. Si decimos que Irán es lo peor del mundo, mejor dicho, no Irán, el régimen iraní es el peor del mundo, lo más bajo e inhumano que hay, romper relaciones ya. Porque es como que yo te estoy en este momento y digo, este canal de mierda ahí, la reputa que te parió, me la paso todos los días viniendo. Entonces vos, viste, el que me escucha no comprende cuál es la coherencia de lo que hay. Ahora, también Irán nos compra trigo, también Irán, o sea, viste, todo complejo.